¿Qué tal, gente? Vaya pa. Arrancamos esta nueva edición de este programa que te muestra cada rincón del Paraguay. Hoy llegamos a una ciudad muy especial que trabaja en lo que es el Aopoí. La gente seguro ya dice, están en Yataití. Así mismo, llegamos a esta ciudad y vamos a arrancar mostrando lo que es el casco principal de la ciudad, ¿verdad? Su plaza y su iglesia. Y nuevamente Carlos Antonio López tuvo participación especial en esta ciudad. Aproximadamente 7.000 habitantes, no viven los 7.000 en Yataití, pero en su totalidad son más o menos 7.000 y se les llama yataitienses. Llegamos a la casa de una señora, casi te caíste, llegamos a la casa de una señora que dicen que es la verdadera tejedora de la Aopoí, ¿es así, profe? Sí, así mismo, ella es una de nuestras pocas artesanas que es la verdadera tejedora, el auténtico Aopoí. Bueno, quiero presentarle también a la persona que nos acompañó desde muy temprano y que no quería salir en cámara, pero igual quiero agradecerte y que te presentes a la gente, que son una referente importante de lo que es la Aopoí en otros lugares del mundo, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy Liliana Escurra, soy la presidenta de la Asociación de Artesanos de acá de Yataití, Guairá, y bueno, soy un poco la que lleva lo que es nuestra artesanía por todo el mundo. Tuve la gracia de bueno, soy adoptada, digamos, en Yataití porque no nací acá, mimada por la gente de Yataití, y tengo la gracia y la suerte y la bendición de Dios de conocer muchos lugares gracias a la artesanía, promoviendo lo que es nuestro Aopoí por todo el mundo. Y bueno, la verdad que me dio muchas satisfacciones, a pesar de que no me dedico netamente a lo que es la artesanía, me dio muchas satisfacciones el Aopoí, y es algo que yo digo que la artesanía es algo que uno lo tiene dentro. Y bueno, por lo visto yo nací para esto, y bueno, quiero que conozcan un poco a Ñadigna. Ella es nuestra verdadera tejedora del auténtico, una de las pocas que queda acá en Yataití, de las que es la que
desde el primer proceso de la opoí, la que le saca el granito, digamos, la que le saca la semilla al algodón para producir la verdadera tela, totalmente, o sea, el trabajo de ella es 100% hecho a mano. Ña Digna. Ña Digna, vamos a conocerlo. ¿Se puede pasar? Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Está Ña Digna? Sí, está. ¿Sí? Ya viene, un Dale, ratito. muchas gracias. Quiero mostrarle acá a Ña Digna. Foto de la familia. Y acá podemos apreciar sus trabajos. Muy bien el trabajo. El Aupoí. Ña Digna, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ella tiene 90, vos años con Ña Digna. 90. Ay, ya vi cuál la ella. Eso es Ña Digna. Ay, una Qué gusto conocerte. Igualmente. ¿Cuántos años ya con ella? 90. 90 cumplido, ya jamás en 91. Y trabajando en el Aupoí. Siempre tejiendo. En serio, quiero conocer un poco tu trabajo. Acá estamos observando ya. Mucho trabajo. El auténtico Aupoí. Auténtico Aupoí. Este es el shal, auténtico Aupoí. ¿Cómo se llama esto? Esto es un shal. Chal. ¿Y en cuánto tiempo Ña Digna hace este, por ejemplo? En 3 días ya está terminado. En 3 días. En 3 días. Pero el bordado se termina en 8 días por ahí. 8 días. 8 días. El Pero bordado aparte. Aparte del bordado. ¿Y qué me contás de tantos años, Ña Digna? Tanto trabajo ya. Tanto trabajo. Desde que tenía 12 años se llama Apoma, tejema. Tejema hasta ese momento, hasta que Dios diga basta. Pero toda una señorita sos. No, es señorita Beta, porque ya se me mima, 90 años, pero ahora es de ganas de trabajar. Y ahí vemos tu trabajo que está trayendo de cómo empieza, ¿verdad? Sí. Eso es lo que quiero mostrar. Es su camina, su embaixa para la ñamos su. Bueno. Otro. Esta es la semilla. Un material de trabajo. ¿Esto cuántos años tiene, Ña Digna? A tener 20 por ahí. ¿Y cómo empieza? Quiero mostrarle que empieza ya el hilo. Viene acá. Ahí está el unidor, en ese se hace la cadena. Mostrarnos por este proceso, Ña Digna. Se hace vuelta. 90 años trabajando dignamente y manteniendo vigente lo que es el Aupoí. Empieza el algodón y después ustedes ya saben cómo termina el trabajo. Hay 1 metro ya. Ese es 1 metro, 2 metros. 2, 3. 3, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya. 14 ahí. 16. Ahí se traba. En 16 se traba. Ya se va a dar. Otra vuelta.
Y ahí te sentás, En doña Digna. en 2 días se prepara todo. Un día el urdimbre, otro día se mete en el liso, en el peine. Tampoco entiendo. Finito. Es uno a uno, otra vez. Uno a uno se mete. Esto quiero que muestres, Sandy. A esto le llaman el peine. Sí. Acá. Entras ahí. Ahí. Y acá, cuando yo voy recorriendo, vas a darte cuenta cómo entra hilo por hilo. Ahí, más hacia arriba. Ahí está. Hilo por hilo. Hilo por hilo. Cada agujero. Estamos hablando de uno de los trabajos más cuidadosos Hay que tener que podemos paciencia observar, y es uno a uno, hilo por hilo, ranura por ranura. Hay que tener paciencia para este trabajo. Y abajo es uno a uno también. Ahora vamos a ver cómo se hace el hilo. Yang baik syahiranya ni. Baiklah Pepe Japon Wala ni mo susungin na yan. Tenemos susu. Pendewi yang baik syahira. Uwira pa. Syahira Uwira gura. pa. Wala ni. Pepe haga como susungina, está ablandando el algodón para que sea pueda así, hacer, para que haga bien el hilo. para que se haga bien el hilo. Mira cómo se va ablandando. Como susun la mandillu. Y así, ¿no? Para sacarle la impureza al algodón. Sí, se queda limpito. Limpito. Y como ves ahí el algodón es blanco, pero una vez que se empieza a hacer el hilo, vas a ver que cambia de color. Amarillento. Se va Queda en poniendo. color natural, un color crudo. ¿Qué más exageranya ini? Roteo. Mor. El uso.
Ese es el uso y el otro es el tortero. 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 T-O-L. Tortero. Va a empezar a hacer el hilo. Ahí va. Actualmente en esta ciudad existen ¿cuántas personas que hacen todo el proceso? 5. 5. Son los últimos 5 Son los que... últimos 5. Nuestros símbolos son Doña Digna y su hermana, que son las últimas verdaderas tejedoras del auténtico. Luego tenemos a algunas un poco más jóvenes, pero que no se dedican, digamos, al 100% de lo que es esta tarea. 5 son las personas que hacen todo el proceso. Desde el algodón, Desde el sacar de la algodón, semilla. Así mismo, sacar hacer la el semilla, hilo. hacer el hilo, pasar al telar, del telar hacer ya la prenda terminada, ya sean los manteles, las blusas, las camisas, los chales. Muy pocas son ya las personas que quedan que hacen este trabajo. El verdadero auténtico Aupui. Como es un trabajo Minucioso, muy minucioso. delicado. Sí. Y llegaron a venir extranjeros, Ñadina, acá a tu casa. Siempre viene. Vienen los extranjeros, ¿y qué te dicen? Y me felicitan todo lo que viene. Siempre tratamos de traerle a gente extranjera que viene, por ejemplo, cuando vienen los embajadores o gente así, siempre tratamos de traerle porque es algo que nos caracteriza realmente a Yataitú. Nos enorgullece de tenerle todavía a ella y otras personas así como ella también, que son parte de la historia de Yataitú. Y nosotros también estamos orgullosos de tenerle a Ñadigna y poder mostrar esto, ¿verdad? Que Sí. todo el Paraguay vea y por qué no el mundo, ¿verdad? Porque Claro, estamos así mismo. subiendo ya todos los programas de internet, entonces que vean lo que es el trabajo de una mujer. ¿Hace cuánto dijiste? ¿A los 14 años empezaste? 12 años. 12 años 12 empezaste. Sí. Y empecé a trabajar, tejer ya. Hasta este momento estoy tejiendo todavía. Y voy a tejer todavía. Y vas a tejer Sí, todavía. sí. Y ves bien, Ñadina. Sí, veo bien y escucho bien. Estoy sanita. Porque hablamos con las personas, ¿verdad? Que hacen este trabajo y de repente empieza el problema de la vista, ¿verdad? Sí. Yo veo bien todavía. ¿Y a qué hora te despertás, Ñadina? Las 5 ya me despierto. A Sí. veces me levanto, ya hago las cosas de mi trabajo, hago el hilo. Así. Como ves, la mayoría de las artesanas de Yataitú pues no es tan solo que se dedica a esto, sino también es mamá, ama de casa, tienen sus pequeños ganados, sus vacas que ordeñar, sus gallinas. Entonces primero se hacen todas las tareas de la casa y ya luego uno dispone de tiempo ya para empezar a trabajar. Yo solo tengo gallina nomás, ya no tengo más vaca ni nada, ni marido, tengo un solo hijo. Él está en Asunción. Ayer nomás se fue, vino. Vine a visitarte. Vino. Ayer se fue ya otra vez. Solita estoy acá. Tranquila. Trabajando. Sin problema. Sin problema. El único problema es cuando yo les tiro para llevarle a cualquier lado. Le llevas por ahí. Yo le llevo para todos lados. Ahora el lunes le tengo que llevar a Asunción. Y la verdad que hay que darle su valor porque con su edad ella no tiene problemas, se va y se adapta a cualquier cosa. No es que crea ningún inconveniente ni nada, y la verdad que para nosotros es realmente un orgullo tenerla.
Vibración de pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin, es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Bienvenido a la capital del Aopoí, Yataití del Guairá. Un gusto tenerte a vos y a todo tu equipo acá en nuestra comunidad. Muchas gracias. Y presentate para toda la gente, Bueno, contanos un poco. Yo soy el profesor Wilson Cuevas y a mí me encomendaron esta misión de guiarte, acompañarte un poco y dar algunas informaciones referentes a nuestra comunidad. Muchas gracias, profesor Wilson. Y arrancamos por la iglesia, Por ¿verdad? la iglesia. El obispo fue el hermano de don Carlos Antonio López, que le ordenó al país Inocencio Gauto, que es un yataitiense, Sí. la construcción de un templo, lo que hoy es el templo de la Virgen del Rosario de Yataití. Que es la santa patrona de Es la los santa patrona de nuestra comunidad. yataitienses. Y anteriormente no había muchas personas especialistas en construir así un templo. Sí, Había un señor de Carapeguá, de apellido Andino. sí. Entonces el país Inocencio Gauto se fue junto al señor, le dijo que tiene una orden de don Carlos, del obispo, de levantar acá un templo. ¿Y cuánto le cobraría? Y le dijo que él se casó recién, que no tiene interés en cobrarle al país ni al obispo, pero sí que necesitaba una casa. Entonces el país Inocencio Gauto se comprometió a construirle una casa que tenemos acá al costado de la iglesia. Y este es el templo de Yataití, tiene su historia. Ahora estamos en pleno proceso de restaurar un poco a través de los fondos de Fonací y de la municipalidad. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor, y en la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la Inicio mismo de la iglesia. Mira lo que De 1860 1865. impresionante. Qué bárbaro. Y esto ya se queda acá Para proteger un poco ya. La idea es buscar un restaurador y para recuperar todo otra vez el color o la pintura de la época. Tiene sus costos, pero la iglesia, el equipo económico está en un gran emprendimiento de lograr un poco la restauración del edificio y de todos los muebles antiguos, también los santos que tenemos acá. a la niñez, que en Asunción feliz dejé mi vida, pues siempre rodar igual que Y acá se realiza, como en todas las ciudades pequeñas, los actos culturales, patrióticos. Acá se realiza el cumpleaños de Yataití, que es el 5 de junio. Estamos festejando todos los años en este lugar. Y como toda ciudad antigua, añeja, la municipalidad que está a un costado,
la iglesia a otro costado, la casa parroquial, el juzgado de paz, la cooperativa que está a un costado y también la primera casa de don Andino que está alrededor de la plaza. Todo gira en torno A la plaza. a la plaza. Y las personas que quieran comprar el Opoí acá en Yataití pueden venir el lunes al lunes, que van a encontrar lugares Acá tenemos de venta constante. Sí, hay varias casas de venta de la Opoí. Tenemos una cooperativa de la Opoí donde se vende muy buenos productos. Y es bueno también resaltar la calidad de los productos de Yataití. Si bien en el precio puede ser un poco más elevado que otros lugares, inclusive que Asunción, en la Recoba por ejemplo hay buenos productos también de la Opoí con un precio accesible, pero los productos que se compran de Yataití son diferentes, son de calidad, especialmente en el bordado y en la confección. Vibración de pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin, es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Puta la campana. Por nada. Gustavo, Santiago. No, completo. Porque yo no te expliques ya. Hasta ese avisaje, suficiente me llevo te enseñan. Bueno. Ahora yo pero ya. Y puponam, digo en ahí lo está, te te iba a ir la influencia moñema, pues. No, yo hice la payada, pues sepa, en años la mañana, pues, hoy me de la total 50 años más. Haceñamos en ese pepo y sueño, pues, a ya es la patilla. Y sueño, upe, domingo o quizás a peaje y cuesta, y te ayupis. ¿Ayupiado? Ayupí, 72 años, amigo, loco. 72 años. 72 años. Para ser igual que aquel trompo para ser. En este momento llegamos junto a las artesanas donde se reúnen, así que vamos a visitarles y a ver el trabajo que hacen. Buen día, buenas tardes.
Buen día, buenas tardes, completito. ¿Qué tal, señora? Muy ¿Cómo te va? bien, muy bien, Gracias, Pablo. bienvenido. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, queremos saber un poquitito cuál es el trabajo que hacen acá, las artesanas, el bordado, todo se Bueno, hace acá. Acá están las artesanas que están nucleadas en asociaciones, ¿verdad? Sí. Específicamente acá la señora que está saliendo ahí es la presidenta de la... ¿Qué tal, doña? Muy bien, muy bien. Y ahí están- Iron va, poco avena. Ahí por ahí, Adelante. ahí por ahí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acá están todas las cuñas guapas de Sí, Yataité. estamos trabajando a full. Ella es la presidenta de la asociación Empuajú, Yataité, que en el año 2007, hoy fundada Curi, 22 de mayo. Mm. Con 45 mujeres, a pegar han 400 mujeres, Es posible. en 16 asociaciones, 100% algodón. 100%, ya la anda y puriete la mezcla. Y, sí. Acá podemos ver cómo van haciendo este trabajo. Es casi este, ¿quién está haciendo? Yo, ¿Vos estás? Sí. Este quiero ver cómo seguir ahí. Esta partecita nomás quiero mirar un poco cómo hacer. ¿Está bien la luz, Santi? Está súper. ya, veníamos a mirar en la llanta, yo con esa hora. Casi se me puso la lente, ves a un lado. ¿Ella por ahí, doña? No, no, esa por ahí, me sean de ojo y nada. Ya vamos a ver. Ahí está. ¿Cuál la famoso vainilla era Gina? Vainilla. Sí. Nosotros le queremos invitarle a toda la gente de Asunción, Sí. de todas partes. Queremos aprovechar esta oportunidad para la expoferia, para que venga, para que vean a conocer Yataité, para que vengan a comprar algo de nosotros, porque nosotros necesitamos vender algo. Queremos venderle. Y nosotros necesitamos mostrar lo que hace el Paraguay, lo Y que hace la sí, paraguaya. exactamente, y acá es todas las mujeres, 99%, nosotros trabajamos en apoyo, de chiquitito, de 5 o 6 años, cuando empieza a saber juntar el apoyo y hacer la trama, ¿verdad? Ya empiezan a hacer. Bueno, estamos con don Pablo Santa Cruz Melgarejo. Así es. Él nos comenta que acá empezó Yataité. Sí. La capilla Cue que estaba allá. Sí, señor, sí, señor. Capilla Cue resulta ser, según la historia, yo puedo vivir acá, tenía capitán español de nombre Bartolomé Viejo. Y después, no sé el motivo, pero pues ya. Hospitalé la campo, 1200 hectáreas me parece que abarca todo hasta Ticbaí. Opega todo. La más mareco y bandera que se puede. Oye, juntar unos cuantos señores de la comunidad. O cola su mía. La pirapire. La pirámide. Oye, propones que hay 72 personas. A prescribir de propiedad. Copropiedad. La propiedad de 1200 hectáreas. ¿Jaupey? Basta hasta Ticbaí. O prescribí, o en balas era escuela. A título. Pega hospital en condominio, en condominio hospital no hay que estudiar poco este. No hay partir, no, teneva. No hay la partición, porque peando y qué sé yo. A pega se lo pido que subir la obvia, pues. Pero ya casi totalmente ocupado ya. Pero pese a los locos tenemos alambrar ya listo.
Les cuento que todo es posible en Samsung Club, porque cada vez hay más socios, más categorías, más promociones para disfrutar de este servicio increíble. Descarga ya la app de Samsung Club en Google Play y Galaxy Apps para verificar que tu teléfono es homologado y poder acceder a sus beneficios. Exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay, porque todo es mejor in the cloud. Añetejo y llega a cola cuartel B. Cuando era joven, muy joven, cuando era mitad ahí, entré en la escuela de arte oficio, 14 años. Antes de la escuela de arte oficio ahí entré a la mitad ahí, para enseñar, para que le enseñe instrumentos, algún oficio, qué sé yo, sabría. Apenas tuvo la revolución, yo fui paitero. Revolución del 47. Arrancó en marzo, en Concepción. Voy paitero. Apenas me tocó la coquillón y me presenté acá en la segunda edición. No, de casi me venía. Cartel, hay que allí 21 meses. Hay que allí. Amo 20 meses. Hay que allí la cartel. Uy, ya. Uy, ya. Pero muy vive en militar propiedad, pero vea, la obvia escuela ahí, según la historia. Con el arpa y las guitarras de mi tierra, con el alma yo te canto Yataitú, del trabajo y la belleza soberana. Eres cuna de esplendores Yataitú, en tu luna y en tu aurora se aprisionan bastidores con encantos del sapú. Y en las manos de tus lindas tejedoras, mil bordados de botú. Oh Yataitú, rincón de amor donde nací, en mi cantar quiero exaltar tu tradición, tu aopoí. Oh Yataitú, tierra feliz, cielo de amor, en tu historia tierra gentil guarda su gloria al Paraguay. En tu luna y en tu aurora se aprisionan bastidores con encantos del sapú. Y en las manos de tus lindas tejedoras, mil bordados de botú. Oh Yataitú, rincón de amor donde nací, en mi cantar quiero exaltar tu tradición, tu aopoí. Oh Yataitú, tierra feliz, cielo de amor, en tu historia tierra gentil guarda su gloria al Paraguay. Guarda su gloria al Paraguay. Tu tradición, tu apoquí. Don Julio Melgarejo. ¿Qué tal, bicho? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, y bien. qué mejor que cerrar esta edición de Yataitú con esta canción que nos interpretaste. Así mismo se llama Canto a Yataitú y fue creada en el año 1971 para la realización del primer Festival Nacional del Napo y lo que es hoy la Expoferia. Y la letra le pertenece a Chinita de Nicola, creo que es no vidente ella. Y la música a Cirilo R. Sayas, los mismos autores de la popular canción Felicidades. Bueno, para nosotros una alegría y un placer tenerte, don Julio. Gracias a las chicas, el aplauso para ellas. Muy lindas las chicas
que estuvieron bailando también el día de hoy con nosotros y agradecerle a esta hermosa ciudad de Yataití, a los yataitenses que nos recibieron con mucho cariño y aprendimos bastante lo que es el arte de la Opoí y lo que es el arte que esta ciudad en un porcentaje altísimo respira, vive y promueve. Así que gracias por esta edición maravillosa de Yataití aquí en Baixapa. Nos vemos. Chao. Porque admiro yo sus trabajos y el encanto y tu cabello. Por eso canto con toda el alma a las bordadoras de Yataití, bellas doncellas de mi pueblito, encantadoras de Salvador. Quiero mostrar ahora toditas las bordadoras de Yataití, sus manos ágiles y aspiradas cuando ellas tejen casquipotú. No hay mujeres que las igualan, son bordadoras de Yataití. Como quisiera que el Ser Supremo se cada vive Ancahuayú, iluminando con todas sus fuerzas a las bordadoras de Yataití. Bellas doncellas de mi pueblito, encantadoras de Salvador. Quiero mostrar ahora toditas las bordadoras de Yataití, sus manos ágiles y admiradas cuando ellas tejen casquipotú. No hay mujeres que las igualan, son bordadoras de Yataití. Como quisiera que el Ser Supremo se daba vive a Cahuayú, iluminando con todas sus fuerzas a las bordadoras de Yataití. Y antes se ve